Hola, buen día. Mi nombre es Jimena Victoria Guerrero Soto. Soy estudiante de la Universidad de Londres y vamos a hacer un video de la materia de taller de ortografía. Mi grupo es el 2003 y la maestra es Miriam. Vamos a empezar indicando que el acento es un signo ortográfico que tiene la mayor intensidad de la voz para destacar una sílaba respecto a las demás. Existen 4 tipos de palabras que determinan la acentuación. Empezamos por agudas, graves y esdrújulas. Para empezar esta regla, que son con las palabras agudas, nos indica la regla que son las que llevan acento, es decir, la intensidad de la voz en una última sílaba. Es importante destacar que no todas las palabras agudas llevan acento ortográfico o tilde. Las palabras agudas llevan tilde si terminan en vocal. Ahora vamos a hablar de el punto y sus reglas ortográficas. El punto se usa para indicar el final de un enunciado, de un párrafo o de un texto que no sea exclamativo ni interrogativo. Existen 3 tipos de puntos. El primero es punto y seguido, que se usa para separar enunciados dentro de un párrafo. La primera palabra escrita después del punto y seguido empezará con letra mayúscula. Después sigue el punto que separa 2 párrafos dentro del texto. Este es punto y seguido. Dentro del mismo texto, el punto separa la misma información y se debe escribir igual. La primera letra con mayúscula y el último es el punto final, que se coloca al final del capítulo o sección para indicar el final de cualquiera de estos. Ahora sigue la regla del uso del punto y coma. El punto y coma indica una pausa superior a la marcada por la coma e inferior a la señalada por el punto. El uso de los 2 puntos detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Los 2 puntos se usan en diferentes casos. Por ejemplo, señalan expresiones textuales, inician una enumeración, introducen una ejemplificación o una aclaración en el encabezamiento de una carta o una fórmula de cortesía y para desarrollar y explicar un enunciado. Ahora vamos a hablar del guión menor. El guión menor es una raya que no debe confundirse con el signo de menos, pero es más chica que el guión normal o el guión conocido como guión mayor. Se usa para principios de diálogo, también puede indicar parte incidental en el texto y también el guión menor se usa para textos narrativos, cuentos, novelas, para enlistar, índices, etc. Ahora las comillas. Las comillas también es un signo ortográfico doblemente usado para enmarcar la reproducción de citas textuales y en la narrativa de los parlamentos de los personajes o de su discurso interior y delimitar títulos de artículos, poemas, conferencias, así como palabras y expresiones que se desea resaltar por ser impropias, vulgares o de otras lenguas. Por ejemplo, cuando hablamos de un sarcasmo usamos comillas. Paréntesis. El paréntesis también es un signo ortográfico que delimita las unidades lingüísticas insertadas en un mensaje y son aquellas con una función complementaria o aclaratoria como fechas, lugares, entre algún párrafo. Por ejemplo, cuando era niño y estudiaba mi primaria, entre paréntesis, Escuela Alfredo Bonfil, se cierra el paréntesis, tuve muchos problemas sociales por ser un poco más listo, los profesores no estaban preparados para una capacidad tan amplia. Ahora vamos a hablar de los signos de interrogación y signos de exclamación.
Los signos de interrogación se escriben al principio y al final de cada pregunta. Siempre se tiene que escribir los dos signos, no es como en inglés que se escriben al final de la pregunta. Los signos de interrogación sirven para representar gráficamente la entonación interrogativa de una frase en el idioma español. Existe el signo de apertura y el signo de cierre. Siempre es con cada pregunta. El signo de exclamación son los exclamación o admiración, se usan para indicar una expresión y para enfatizar algo. Este signo tiene la función de representar en la escritura la entonación de un enunciado. El uso de las mayúsculas. En español, esta regla básica indica que el sustantivo propio se escribe con mayúscula inicial y el sustantivo común con minúscula. Sin embargo, en la práctica nos encontramos con muchos casos dudosos y ciertas dificultades para usar la letra mayúscula. Las letras mayúsculas llevan tilde cuando lo requieran las reglas generales de acentuación. Por eso, las mayúsculas deben de escribirse con acento ortográfico como Álvaro o Gómez, aunque estén escritos en mayúsculas. Sin embargo, de que las formas de las siglas como OTAN. Las siglas no llevan acento, pero cualquier otra palabra sí. Ahora vamos a hablar de los múltiplos. Los múltiplos o las palabras que se escriben con múltiplos son las que se escriben como doble, triple, cuádruple, que es 4 veces lo mismo, quíntuple, 5 veces lo mismo. Esas son las palabras que usamos como múltiplos. Los partitivos. Los partitivos son los que usamos como medio, tercio, pero no los escribimos con signos o con números, sino el 1 y el 2, que es un medio, lo escribimos como medio o mitad, un tercio o una tercera parte, un cuarto o una cuarta parte. Las siglas. Una sigla es una palabra que se forma con las letras iniciales de una frase o de una expresión. En algunos de los casos se usan en todas las palabras, sino todos los términos importantes, por ejemplo, sustantivos, verbos y adjetivos. De este modo dejan al lado los términos secundarios, por ejemplo, CONADE, que es una sigla en donde nos está indicando que es el Consejo Nacional del Desarrollo. Y ahora vamos a hablar de los números. Tenemos números romanos, números ordinales y números cardinales. Los números romanos es un sistema de numeración que se desarrolló en la antigua Roma y se utilizó en todo el Imperio Romano y hasta en la actualidad para indicar fechas. Los números romanos se escriben con letras. Los números cardinales son los que se escriben por el nombre que tienen y no por el símbolo. Por ejemplo, 15 lo conocemos como 1 y 5, pero lo escribimos QUINCE, 15. Y para terminar, los números ordinales son los que escribimos como primero, segundo, tercero, sin afectar el signo. Por ejemplo, el 1 lo conocemos como el número y también como primero. O el 11 lo escribimos como décimo primero, y 20 como vigésimo y el 40 como cuadragésimo. Ahora, para finalizar el video, vamos a hablar de la simplificación de grupos GN, MN y PS. Estos grupos se conocen como consonánticos iniciales que solo aparecen en voces. Aparecen escritas, pero no pronunciarlas. Por ejemplo, gnomo se escribe con GN y no decimos gnomo. También existe la simplificación del grupo MN, pero esa se escribe en medio de la frase y sí decimos MN, por ejemplo, inmoral. Y del grupo PS hablamos de psicología.
igual se simplifica porque la P no la decimos, pero sí se debe de escribir como regla ortográfica. Bueno, ya para terminar el video quiero darle las gracias a la maestra por toda la enseñanza que me proporcionó durante el curso de taller de ortografía y pues felicitarla porque para mí me parece una excelente maestra dentro de todas las especialidades que tiene, y gracias a ella conocemos más a fondo las reglas ortográficas, entre otras cosas. Muchas gracias.